Bueno, pues muchísimas gracias a todos. El día de hoy voy a platicar un poquito de esta temática de diagnóstico de fallas en máquinas eléctricas, que pues puede llegar a ser de interés tanto a la parte eléctrica, mecánica, electrónica y áreas afines. Eh, Como contenido de la presentación, voy a hacer una breve introducción, algunos de los tipos de fallas que se presentan en algunas de las máquinas eléctricas más comunes, y cómo nosotros abordamos posteriormente o tratamos de hacer un diagnóstico sobre estas maquinarias a través de procesamiento digital de señales y algunos análisis. Eh, Asimismo, vamos a ver cómo tratamos de realizar una síntesis o emulación de condiciones de falla en algunas máquinas a nivel laboratorio para poder validar o probar algunos algoritmos y hacer el diagnóstico sobre estos equipos. Al final, pues ya las conclusiones correspondientes. Bueno, a manera de introducción, creo que es bien sabido que que en la industria pues hay una gran diversidad de máquinas para realizar diferentes trabajos, diferentes transformaciones, en definición pues es este aprovechamiento de la energía eléctrica para transformarlo en alguna otra fuente de energía y poder realizar este tipo de trabajos que demandan los diferentes procesos industriales. Tenemos el caso de motores en la parte mecánica, pues realizan alguna movimiento, sobre todo, podemos verlo desde grúas, desde bandas transportadoras, etcétera. En la parte eléctrica también como definición tenemos como una conversión de energía eléctrica a energía eléctrica, pues es un transformador que si bien no cambia de energía, pues es clave para la operación de los sistemas eléctricos. En la parte neumática podemos desde cierto enfoque ver que cómo se obtiene esta energía a través de los compresores o de la parte hidráulica a través de bombas o simplemente una parte térmica a través de un horno de inducción. Al final del día tenemos este aprovechamiento de la energía eléctrica y cómo estas máquinas fundamentales en la industria nos permiten realizar o convertir esta energía en diferentes procesos. Es por eso que es de gran interés, pues que estén operando de forma correcta, que no presenten fallas, sobre todo inesperadas, que nos lleven a soluciones, pues, repentinas, paros de producción se van a traducir en costes bastante elevados y inclusive que en tiempos con una gran incertidumbre, en lo que se sustituye el equipo, se repara, se consigue la pieza, etcétera. Aquí voy a enfocar esta presentación en tres grandes casos, que es la parte de fallas en motores por su gran gama de aplicación, desde sistemas de bombeo, extractores de gases o ventiladores, la parte de como decíamos, desde sistemas de grúa, molinos, revolvedoras, etcétera, la parte de transformadores y pues de interés ahorita, sobre todo para las fuentes de energía renovables, la que hemos venido trabajando, la parte de fallas en aerogeneradores. ¿Qué fallas presentan estos equipos? Por un lado, la parte en los motores, sin duda una de las fallas más comunes es la parte de rodamientos, ¿no? Conllevan un gran desgaste y son sometidos a diferentes torques, diferentes esfuerzos mecánicos que sin duda pues van a demandar calentamientos al interior, desgastes como comentábamos y por consiguiente son propensos a altas cantidades de fallas. Asimismo tenemos la parte del estator que, 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 que es muy común, ¿no? Decir, oye, el motor se quemó, vamos a embobinarlo nuevamente. Y normalmente lo que más comúnmente se rebobina es la parte del estator. También puede ser la del rotor en el caso de los rotores de los motores de rotor embobinado. Sin embargo, pues también tenemos una gran aplicación de los motores de inducción tipo jaula de ardilla, los cuales pues ahí
no se embobinan, pero también no están exentos a fallas, como es el caso de una de las fallas que hemos trabajado, que son las barras rotas. Y asimismo, pues otro tipo de fallas, incluyendo pues fallas como ya provenientes desde la alimentación que nos afectan al caso de los motores, por mencionar ahorita alguna, los desbalances de voltaje. Por otro lado, en la parte de transformadores, sabemos que esta máquina es vital para transformar la energía eléctrica para su correcta transmisión, sobre todo, ¿no? Y disminuir pérdidas en los sistemas de transmisión y distribución y poder llevar después, a su vez, la energía a niveles de tensión adecuados. Y por lo tanto también están, al ser un elemento vital, pues es de gran interés y también está propenso a una gran cantidad de fallas derivadas, pues obviamente de forma similar a fatigas, a condiciones anormales o simplemente el envejecimiento de las partes principales del equipo, ¿no? Dado que, sobre todo hablando de las partes de aislamiento. eh, Como es desde los sistemas de bushing hasta el aislamiento en los embobinados perdón, del transformador, ¿no? Y es por eso que ahí, al presentarse estreses derivados, por ejemplo, de un cortocircuito en algún punto cercano o una descarga atmosférica, eh, estos van a generar calentamientos al interior, afectando principalmente a el aislante en los devanados y propiciando fallas en cortocircuito al interior de él. De aquí pues también vemos, pues, por eso la mayor cantidad de porcentaje de fallas. Eh, y asimismo tenemos en la parte de intercambiador de taps, sistemas de aislamiento, de soportería, fallas bueno, aquí creo que, bueno, también en las partes de interconexión y en los núcleos. En el núcleo es bastante interesante también, dado que son fenómenos de vibraciones, sobre todo, que van a aflojar o van a desplazar también las partes que constituyen el núcleo a través de un sistema laminado y que a su vez está sujeto o prensado, básicamente mecánicamente, y se ve afectado. Por otro lado, los aerogeneradores pues ya son sistemas un poquito más complejos por la gran cantidad de partes que lo integran. De ahí pueden darse fallas en el propio generador, en el sistema de control, los sistemas ya auxiliares, o inclusive sistemas de frenado, transmisión, enfriamiento, entre otros. Entonces ya la diversidad del sistema, por la complejidad, pues ya va a derivar a que entre más completo sea un sistema y más complejo, pues todo y cada una de esas partes pudieran llegar a fallar. En términos generales, pues, me voy a enfocar al tipo de diagnóstico que nosotros realizamos a través del procesamiento de señales. Si bien existen pruebas de campo muy específicas, normalizadas también, que nos van a permitir evaluar ciertas partes fundamentales de los equipos. Esto conlleva sobre todo la adquisición de equipo caro, equipo calibrado o inclusive poder extraer muestras, por ejemplo en el caso de transformadores del aceite, y llevarlas a algún laboratorio para hacer una cromatografía de gases, cuestiones de esas que todo eso lleva pues un alto costo. Aquí nos hemos dado la tarea de tratar de realizar diagnóstico a través de señales de colocación de sensores y obtención de señales no invasivas y en tiempo real. Eh, Básicamente y en grosso modo, tenemos la parte de monitoreo de señales. Permítanme aquí cambiar. Entero tenemos la parte de monitoreo de señales que involucra esta colocación de sensores. Principalmente hemos trabajado con sensores de vibraciones, sensores de corriente, voltaje, eh, velocidad, entre otros, que obviamente llevan una parte de acondicionamiento de señales, posteriormente una digitalización a través de sistemas de adquisición de datos
para dentro de una computadora o un sistema digital poder procesar esta información, realizar un análisis y extracción de características, que lo cual es muy importante, esa parte de extracción de características, dado que es como esa sintomología o esos valores propios dentro de estas señales que nos van a permitir correlacionar con los diferentes tipos de falla que se analizan. Posteriormente puede llevar una etapa de clasificación para realizar ya un diagnóstico. ¿Qué es esto? Básicamente es decir, ¿sabes qué? Hace algún análisis sobre las señales y ya un sistema automático puede agrupar y determinar qué tipo de falla tiene sin la necesidad de un experto, que típicamente también pudiera llegar a ser algo así, ver los gráficos, ver los resultados y donde un experto con experiencia o sobre todo ya basado en algunos criterios pueda determinar la falla es lo que se pretende pues el sustituir cuando ya se usa este tipo de tapas. Dentro de la obtención de rasgos, obviamente ahí en tiempo y en frecuencia, ahorita quiero enfocarme en la parte de rasgos en el dominio de la frecuencia y para ello pues hay que hacer justicia y hablar de lo que es la transformada de Fourier, que en esencia aquí hago una analogía de decir, bueno, yo tengo una bebida y esta está conformada por diferentes compuestos, ¿no? Ah, eh, ¿Cuáles son? En ese sentido, se parte de que no sabemos en este momento y donde la transforma de Fourier nos permitiría, es una analogía, pues nos permitiría saber las componentes de algo, ¿no? En este caso, de un refresco, pero nosotros luego lo vamos a relacionar a las componentes de una señal. Sin duda, aquí por su formulación matemática, estas componentes no nos van a decir qué sustancia es en este ejemplo analógico, sino en el sentido de componentes sinusoidales de diferente frecuencia, que pues de ahí surge este concepto de armónicos. Otras aplicaciones también es, por ejemplo, la este, la separación de componentes de una luz blanca en sus diferentes longitudes de onda y colores, en su gama de colores, o por ejemplo la espectrometría de masas, ¿no? Que nos permitiría saber algunos compuestos de alguna sustancia. Ok. Bueno, aquí podemos ver un poquito más la parte ya más formal de lo que es la transformada de Fourier, que esta es esta separación que decíamos de diferentes componentes sinusoidales, que en esencia son senos y cosenos, a diferente frecuencia. Estas componentes pudiéramos representarlas también de forma fasorial independiente, ¿no? Eh, donde precisamente gracias a que son planos ortogonales, digamos senos y cosenos en términos sencillos, podemos obtener las componentes ya de un vector resultante o de un fasor resultante por frecuencia. Aquí no podemos representarlas en un mismo plano polar porque básicamente un plano pues representaría dos fasores más de un fasor a diferente frecuencia o uno o varios fasores a una misma frecuencia, dado que si representamos en un mismo plano, pues uno lo veríamos estático y si otro está a otra frecuencia, lo veríamos de forma dinámica como rota sobre el plano estático a cierta velocidad. Si ponemos a otro fasor a otra velocidad, pues sería todavía más rápido ese movimiento, ¿no? Por eso aquí representamos de manera independiente estos fasores por frecuencia. Y una representación que es la que más tradicionalmente se ocupa, pues es una representación magnitud-fase, tipo diagramas de Bode, en los que podemos ver la cantidad de componentes que existen en una señal, sus magnitudes, sus frecuencias y en otro gráfico de forma similar sus fases. Con esta información, básicamente podemos hacer ya esta obtención de rasgos
a través de diferentes indicadores o inclusive la misma magnitud, la misma fase de, de, de- de componentes presentes en la señal puede ser un rasgo importante para el diagnóstico de fallas en máquinas eléctricas. Por otro lado, la parte ya automática que comentaba que puede llegar a ser una opción, se logra gracias a algoritmos de clasificación. Aquí pongo algunos ejemplos, como el árbol de decisiones, un simple árbol de decisiones a través de decir, bueno, tengo cierto este rasgo y este rasgo, hacia dónde voy, o ya puedo concluir a qué tipo de condición pertenece. Se puede decir que cada condición, por ejemplo, una condición de falla, de un tipo de falla, pues se relaciona a una clase. Sí, por ejemplo, aquí diríamos, bueno, si tiene falla es azul, esta clase azul. Si, si no tiene ninguna falla, puede ser esta clase roja. O si ya consideramos más de una falla, podemos decir, esta es falla uno, falla 2 y sin falla. O inclusive se puede hacer una agrupación de clases por niveles de falla también. Es decir, nivel de falla bajo, nivel de falla intermedio, nivel de falla alto, y si agrego otra clase que sería sin falla. Así como estos diagramas nos ilustran la posibilidad de tener diferentes clases, también, por ejemplo, en este ejemplo de aquí tenemos la posibilidad de tener ya más, más rasgos de entrada o más eh, rasgos, pues sí, rasgos o patrones de entrada para poder agruparlos en diferentes clases y por lo tanto diferentes tipos de falla o niveles como uno diseñe básicamente este tipo de sistemas. Aquí vemos un ejemplo, ¿no? Si hacemos una analogía con alguien con una enfermedad, pues veríamos la sintomología y sus niveles, sus valores, cuánta fiebre, si puede cuantificar, por ejemplo, la irritación de garganta, la cantidad de tosidos, o el dolor de espalda, qué tanto duele, dónde duele, etcétera. Cosas así que nos van a permitir ser entradas o o conformar estos patrones para poder después que un clasificador nos diga, ¿sabes qué? Tu paciente, en este caso máquina, tienes tal tipo de enfermedad o de falla, ¿verdad? Bueno, vamos entrando ya un poquito en lo que es la parte de los trabajos que hemos realizado. Hemos hecho la parte de diagnóstico de fallas en motores, algunas como son cortocircuitos en estator, barras rotas, desbalances y fallas en valeros o rodamientos. Aquí vemos un ejemplo de una puesta de experimento donde colocamos, en este caso, bueno, tiene un gancho de corriente, pero también hemos colocado acelerómetros sobre un motor de inducción que el cual tiene una carga mecánica o está simulando que se mueve un proceso con una demanda de torque a través de un freno dinamométrico y donde los sensores pues adquirimos la señal a través de sistemas de adquisición de datos y una computadora para hacer este análisis y diseño de, de los sistemas de diagnóstico. Aquí en esta otra puesta de experimento tenemos el caso de un transformador fallable, el cual tiene perdón, diferentes derivaciones de vueltas. Se cuenta que se mandó a embobinar y cada que tenía tantas vueltas se sacaba una derivación. Esto nos permite que aquí al exterior podamos cortocircuitar entre vueltas y definir el número de vueltas cortocircuitadas y su ubicación. De forma que tenemos una condición, digamos, controlable que es benéfico para una etapa de análisis, una de las primeras etapas de análisis ya de experimental que es recomendable hacer. Y aquí ocupamos sensores de voltaje, de corriente, y el transformador lo sometimos también a diferentes condiciones de carga, tanto cargas no, clásicas como son resistencias, capacitancias, etcétera, hasta cargas ya armónicas a través de rectificadores
de onda. Aquí uno de los trabajos que obtuvimos fue una propuesta de corrientes basada en corrientes diferenciales, que como les decía, a través de fasores básicamente, y de fasores armónicos. En este ejemplo, el clasificador, sí se aplicó un clasificador a través de lógica difusa para poder diferenciar entre las corrientes diferenciales armónicas que quedaran asociadas a la falla de cortocircuito en el transformador. Otro de los análisis fue a través de vibraciones, en donde algunos de los rasgos que se utilizaron fue el valor promedio, desviación estándar, curtosis, asimetrías de la señal. En este caso son análisis en tiempo, no necesitamos hacer una transformación al dominio de la frecuencia, y donde la parte del clasificador que se ocupó fue una máquina de soporte vectorial. Aquí vemos otra de las puestas de experimento que justo está a mis espaldas, contamos con un túnel de viento. En esta parte es un ventilador, que bueno, en realidad era un extractor industrial que acoplamos como ventilador para generar diferentes condiciones de viento en esta cabina y que le llegaran a un aerogenerador, en donde hemos colocado micrófonos, acelerómetros y encoders para la velocidad de rotación. De hecho, aquí están las señales adquiridas, ¿no? Vibraciones, sonido, velocidad. En esencia, ahorita hemos trabajado por aquí. Las fallas que hemos emulado han sido valeros dañados, fisuras en aspas, en alguna de las tres aspas que cuenta el aerogenerador, y desbalances mecánicos, ¿no? Como la parte de cuando una llanta de un auto necesitamos balancearla, pues aquí hacemos justamente lo contrario, ¿no? Ponemos contrapesos en algún contrapeso de plomo, un pesito de plomo en alguna posición y con algún valor para generar un desbalance mecánico emulando alguna condición eh, natural, digamos, tan solo de manufactura, ¿no? De este tipo de sistema ya a gran escala. Dentro de las técnicas de análisis que hemos utilizado se encuentra la transformada de Fourier, transformada Wavelet o la transformada Stockwell o S-Transform. Ok, creo que estoy en tiempo. Aquí con esto llego a las conclusiones de este trabajo, que me gustaría resaltar este trabajo en equipo, porque no es propiamente un trabajo propio, para nada. Es un trabajo dentro de varios colaboradores, como de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la Universidad de Guanajuato, ahí en DICIS, este, Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato. Eh, Tenemos colaboraciones en diferentes lugares, en la UNAM también y en la UAM, que nos han permitido abonar y tener ideas para este tipo de líneas de investigación y objetivos comunes. Por lo tanto, aquí resaltando este trabajo en equipo y colaboración multidisciplinaria, donde cada área y con cada experto juega un papel importante y donde pues hay cabida para todas las áreas, desde la parte electrónica, procesamiento, la parte eléctrica y mecánica. Aquí algo que pues va dado ahora sí que a las condiciones actuales, bueno, o particular que contamos nosotros, ¿no? Pues nos hemos dado a la tarea de hacer investigación aplicada de bajo costo, ¿sí? A través de experimentos y pues, bueno, de puestas de experimentos como las que aquí acabamos de ver. Y resaltar esta parte de que siguen habiendo retos tanto técnicos científicos como es la necesidad de nuevos algoritmos con características particulares y de necesidades actuales y modernas como es la precisión, precisión, exactitud, definir nuevos índices y patrones para la correlación con fallas o simplemente en la parte de algoritmos que no ocupemos tanto procesamiento computacional o con baja carga computacional para hacerlos más efectivos, perdón, fáciles de implementar o más viables y de menor costo, sin duda. Y por ahí también contamos con los retos de vinculación, sobre todo hacia una vinculación industrial, ¿no? Donde ya podamos este, dar pauta a una siguiente etapa de validación sobre las propuestas que a nivel laboratorio se desarrollan aquí. De mi parte sería
todo y les agradezco por su atención, aperturándome a cualquier duda que podamos, que espero poder apoyar. Sí, muchas gracias, doctor Lieberman, por su ponencia.